אתה רואה? אתה רואה מה זה? תגיד, שתים יותר מדי? לא, לא, כולנו רואים את זה. מה זה? שיו! שואו! רוד, בלין. מה מה זה? זה, אמא? ¡Wow! Los carros de fuego captados en video en el siglo XXI. Existen muchos videos falsos de ovnis en el internet. La mayoría son falsos, pero existen algunos que son auténticos. Así que el tema de los ovnis es un sancocho de distintas informaciones y creencias que deja aún las mentes más sabias en duda, en confusión y con ideas sin un fundamento real. OVNI se refiere a objeto no identificado. Hoy en día el gobierno de los Estados Unidos usa ese término como técnica de desinformación, por la simple razón que ya han sido identificados, ya sabemos lo que es, pero el gobierno insiste en manipular nuestro modo de pensar usando el término no identificado. He escuchado a muchas personas decir que dominan el tema o que conocen bien el tema de los ovnis, pero cuando nos sentamos a escucharlos, nos damos cuenta que están repitiendo la mayoría de veces desinformación creada por entusiastas o por el mismo gobierno. Así que en el mundo existen cientos de investigadores serios y solo se pueden sacar 5 o 7 de ellos que realmente dominan la información. Y dentro de este ambiente de investigación seria, nuestros colegas que investigan esto con profesionalismo y con entrega científica, determinamos que considerar que alguien domina bien el tema de los ovnis depende de su habilidad de filtrar la desinformación liberada por el gobierno de los Estados Unidos y también filtrar la información por los entusiastas que repiten la desinformación y se inventan ideas que no concuerdan ni con las evidencias científicas ni con las evidencias gubernamentales. Entonces, usted es alguien que domina bien el tema cuando logra distinguir entre lo falso y lo verdadero. Y eso no es fácil. Es difícil si no conoce la fuente de informaciones legítimas. Todo eso que acabamos de decir es en el mundo secular, pero vamos a la iglesia. La iglesia dentro del tema ovni tiene una posición muy firme en cuanto al asunto ovni. Desde mi adolescencia, las iglesias han determinado sin evidencias, sin fundamento, que los ovnis son demonios. Una vez le pregunté a una líder anciana de la iglesia qué ella pensaba de los ovnis. Y bueno, ya usted conoce la respuesta. Su respuesta fue que son demonios. Durante muchos años en mi investigación acerca de los ovnis, tuve que permanecer en silencio porque esto era un tabú. Esto era un tabú para la iglesia. Y porque la iglesia en aquel entonces era más
religiosa que hoy. Y también porque lo que Dios, a través del conocimiento y las evidencias, me estaba revelando algo que era totalmente contrario al pensamiento común. Por lo menos hoy se conoce de una juventud y una generación que piensa por sí misma y que tiene una mente analítica para entender estas cosas. Cuando yo era más joven, en el tiempo que estuve en la sociedad de jóvenes, en aquel entonces la generación X simplemente escuchaba la opinión del líder y nadie puede cuestionar, podía cuestionar lo que decía el líder. Y si ellos decían que son demonios, usted tenía que aceptarlo y punto. O lo descomulgaban, no le dan participación y lo clasifican como apóstata desquiciado. Todavía existen iglesias y mentes así, y todavía existen porque las creencias y opiniones sin fundamento de nuestros padres espirituales nos persiguen, y los jóvenes tenemos que librarnos de las ataduras de una mente cerrada. El tema ovni hoy no es el mismo de ayer. Vuelvo y lo repito, el tema ovni hoy no es el mismo de los años 90 y 80. No es el mismo. Hoy hay ministros que tienen la mentalidad del conocimiento ovni de los 80 y los 90. Pero eso ha cambiado. Aproximadamente en los últimos 20 años, las cosas han cambiado drásticamente. Varios funcionarios de muy alto rango antes de morir en el año 1998 hicieron unas declaraciones por medio de video que revivieron la llama del tema ovni. Durante esta serie, hermano, la iglesia y los ovnis, vamos a tocar algunas de estas declaraciones hechas por estos oficiales. Pero lo que realmente encendió la llama del tema ovni fuertemente fue el esfuerzo de Dr. Stephen Greer, un médico, y no cualquier médico, un médico de medicina interna, director del centro de trauma en un hospital de North Carolina y miembro de la sociedad más prestigiosa de médicos en los Estados Unidos, Alpha Omega Alpha Honor Society. El doctor Stephen Greer fue el que reunió a oficiales y políticos de alto rango para testificar públicamente en frente de las cámaras y el mundo sobre la verdad de los ovnis. Desde ese entonces se armó una cadena de divulgación gubernamental acerca del tema ovni. Por ejemplo, el primer país en divulgar su información secreta fue el país de Ecuador. Gracias, Ecuador. Después le siguieron un sinnúmero de países de Europa y del sur de América. Al ver esto, al ver que estos países, hermano, rompieron el bloqueo de información ovni impuesto por los Estados Unidos, el imperio de los Estados Unidos se vio obligado y presionado en el año 2012 a divulgar mucha de su información secreta sobre los ovnis. Uno de esos documentos lo vamos a analizar un poco más tarde. Pero algo muy importante a saber es que las
es que los gobiernos del mundo siempre han negado la existencia de los ovnis. Pero ahora se comprueba con la divulgación de estos documentos que sí existía una conspiración legítima de ocultar esta verdad al público. Existe un libro escrito por unos ministros cristianos que se llama Lights in the Sky, Little Green Men. Hoy ese libro, escrito por cristianos, por mala información, tiene un problema serio. Tiene que sacar ese libro de mercado o volverlo a escribir y hacerle un update. ¿Por qué? Porque en ese libro el autor dice que no existían documentos ni conspiración. Usted ve lo que hace el fanatismo. Hoy sabemos que eso no es verdad. Hoy sabemos que 22 países han divulgado documentos de los ovnis y muchos de esos documentos son impactantes. Vamos a analizar el documento más visto en el internet, que fue liberado por la FBI y que está en el website de la FBI. Ese documento dice que en 1947 se estrellaron 3 naves espaciales. Vuelvo y repito, el documento dice que en 1947 se estrellaron, se cayeron al suelo 3 naves espaciales. Recuerde que fue el gobierno de los Estados Unidos en su página de website de la FBI que divulgó este documento y que no soy yo hablando. Se llama el Guy Huddle Memo. Fue escrito por Guy Huddle. ¿Y quién fue este señor? Tenemos que ver quién es este señor, porque en investigaciones de documentos es muy importante conocer el que escribe, porque eso le da credibilidad y le da más peso al documento. No es lo mismo que una persona común y corriente que alguien con posición y autoridad. Y a veces en este tipo de investigación, donde el gobierno es un mentiroso, el nombre de alguien, el nombre de quien escribe vale más que la versión del mismo gobierno. Entonces, hermanos, ¿quién fue el autor de este memorando? Ese señor, como dijimos antes, se llama Guy Huddle, el entonces jefe, escuche bien, jefe de la oficina de la FBI en Washington, D.C. Eso le da un peso increíble a ese pedazo de evidencia. No fue un don nadie que lo escribió. Para usted llegar a ser jefe de una de las oficinas más importantes de la FBI, usted tiene que haber corrido mucho. Pero lo que añade aún más credibilidad a este documento y lo sella como un documento irrefutable es a quién fue dirigido ese memorando. A nadie más y nada menos que el director de la FBI más poderoso de la historia estadounidense, J. Edgar Hoover. Estos dos personajes y el hecho que la FBI lo ha divulgado hace de este documento una realidad. Pero vamos a continuar con lo que dice. No solo dice que 3 naves se estrellaron, también dice que dentro de cada uno de esos naves habían seres
humanoides de 3 pies de altura. Aquí es donde se activa el bloqueo mental de los super estudiosos, los orgullosos y los arrogantes. Por eso la Biblia enseña que las profundidades de Dios son enseñadas y entendidas a los humildes. Cualquier persona con sentido común hubiese conectado estas verdades y hubiera dicho: wow, espérate un momento, este hombre no está tan loco. El gobierno más poderoso del mundo tiene ese documento en el website oficial del gobierno. No, esto algo tiene que estar sucediendo. Vamos a repasar lo que dice el documento otra vez. Número 1, el documento dice que 3 naves espaciales se estrellaron en Nuevo México. Número 2, dice que 3 seres humanoides estaban en cada uno de los naves. Y número 3, dice el documento, y ponga atención a esto, dice entre comillas, póngalo entre comillas, dice el documento que un poderoso radar interfirió con el sistema de los naves y por eso cayeron. Hermano, eso lo dice el documento. El agente de la FBI que escribe aquí, él está ajeno del propósito de ese radar. Él cree que es un simple radar para escanear los aviones. Pero este radar es un armamento electromagnético que donde se escanea el cielo para identificar a estos objetos no identificados. Y cuando una vez lo identifica, le envía una onda electromagnética pulsiva para derribarlos. En otras palabras, esos 3 naves no se estrellaron. Esos 3 naves fueron derribados por el ejército de los Estados Unidos. Este memorándum es un documento oficial del imperio del mundo. Ahora, vamos a la teología. La divulgación de evidencias como estas pone en tela de juicio la idea de que estos seres son demonios. En ninguna parte de la Biblia ni en ningún escrito antiguo dice que los seres humanos pueden capturar o derribar demonios. Si decimos que son demonios, violentamos la Biblia, porque ni siquiera Dios intenta encarcelar a los demonios. A los ángeles caídos sí, pero no a los demonios. La Biblia nos enseña que Dios nos dio potestad para echar fuera, pero no para capturar a los demonios, y mucho menos con armamento humano. Vamos a la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Mateo capítulo 10. Jesús hablándole a los discípulos: sanad los enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos y expulsad demonios. Expulsad, no capturar ni derribar con armamento
electromagnético, no. Marcos capítulo 6, verso 13. Y echaban fuera muchos demonios. Lo echaban fuera. Hechos capítulo 8, verso 7. Porque de muchos que tenían espíritu inmundos, estos salían de ellos. Entonces, hermanos, para decir que son demonios, antes de entrar a la Biblia, tienes que brincar una cerca de 1000 pies de altura para decir que son demonios. Ese documento y de los miles que han sido divulgados no son de los muñequitos, son documentos oficiales de las potencias de este mundo, de los centros de inteligencias y de los ejércitos más poderosos del mundo. Seguimos. Los demonios son espíritus y no tienen cuerpo. La descripción en el documento es que tienen cuerpo. Los demonios no necesitan tecnología para viajar. Ya usted lo sabe. Los demonios no pueden ser capturados. Son echados fuera en el nombre de Jesús. Los demonios no pueden ser derribados por armamento tecnológico, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Los ángeles caídos tampoco pueden ser capturados por tecnología humana. Además, los ángeles caídos están presos. Esto lo sabemos por Judas. Judas 1:6. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, Dios los ha guardado en prisiones eternas. Prisiones eternas, están presos bajo tinieblas para el juicio del gran día. Vamos a comenzar desde el principio del incidente de este documento, porque este documento se refiere a un incidente específico, al incidente ovni más famoso del mundo, el incidente ovni de Roswell, New Mexico. De esta historia real se han escrito libros, se han hecho películas. En el internet usted puede encontrar un sinnúmero de informaciones sobre el incidente. El mismo gobierno tiene un website disfrazado como un website de la ciudadanía para enviar desinformación acerca del asunto. Hay una inmensidad de mentiras y desinformación creada por entusiastas y el gobierno y corporaciones de medios de comunicación guiados por el gobierno para despistar a los otros países, para despistar a la ciudadanía. Pero yo le voy a guiar para sacar la masa y dejar los huesos siendo la desinformación y la masa siendo la esencia de las evidencias más contundentes y cruciales. El incidente Roswell, New Mexico. En el próximo segmento, la iglesia y los ovnis. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom y paz. אתה רואה? אתה רואה מה זה? תגיד, שתראו יותר מדי? לא. לא, לא, כולנו רואים את זה. מה זה? 5 עיניים. שיו! יואו! רוט, בלין. מה מה זה? זה, אמא? מה זה? ראית? יואו בנברות. ראית את זה? תראה, יש שם עוד. תראי שמה. מה זה? אמא, לדור, אמא. ג'ודאיזם, מה זה? סמלים. יואו. זה לא אמיתי.
אתה רואה? אתה רואה מה זה? תגיד שתהיה יותר מדי? לא, לא. לא, כולנו רואים את זה. מה זה? שיואו! יואו! רוד, בלין. אתה מצלם? מה זה? אתה רואה? אתה רואה מה זה? תגיד שתהיה יותר מדי? לא, לא. לא, כולנו רואים את זה. מה זה? 5 עיניים. שיואו! יואו! רוד, בלין.